Buenos días. Qué bueno verles nuevamente, compartir con ustedes, ver esa disposición para exaltar el nombre del Señor y proclamarlo a través de estos cánticos, porque eso es lo que hemos hecho en esta mañana. A través de esos cánticos proclamar su grandeza, proclamar su misericordia, proclamar su gracia, proclamar su amor, proclamar todo lo que Él nos ha dado por gracia, porque eso es lo que nos enseña su palabra. No hemos cantado acerca de lo que nosotros hemos hecho, sino acerca de lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Y siempre vamos a tener razones para proclamar y cantar estas cosas. De verdad que para mí, una vez más, es razón de gozarme al ver sus rostros, y al ver sus rostros también hoy aquí como dispuestos a recibir del Señor lo que el Señor tiene para nosotros. Yo quisiera darles un saludo de parte de Misión Rescate, una iglesia que ora por ustedes, una iglesia que sigue teniéndolos en el corazón, que entiende que somos una familia y que desea que el pueblo de Dios aquí también pueda seguir creciendo y el reino de los cielos siga avanzando y que esta iglesia pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. Sin más, yo quisiera que fuéramos a la palabra del Señor. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de alguien que le haya dado una carta. Y usted empieza a leer la carta. Bueno, hay cartas que a veces traen como más un insulto, ¿verdad? Pero pensemos en esas cartas que traen como palabras de bendición para nosotros. Puede ser tal vez aquella que viviste como experiencia cuando eras novio y tal vez a tu novio o tu novia en ese momento te envió una carta. O tal vez cuando eres padre y tu hijo te deja una carta. Mis hijos están pequeños y me dejan pequeñas carticas a veces. Y yo no sé si usted ha vivido esa sensación de que usted va leyendo y va como alegre, pero ya uno ve las letras que se van como acabando en la carta y uno como que tiene una sensación aquí como de se le guarapan los ojos, se le aguan y como que ya está terminando. Pero la sensación de haber leído esa carta es como agradable, como de alegría, como de esperanza, como de gozo, como que uno se siente amado. Y yo no sé si para usted sea así la sensación con este pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, porque es el pasaje final de la carta a los filipenses. Yo me imagino a los filipenses, no sé, el líder de esta iglesia leyendo la carta y como que ya va a terminar la carta de nuestro hermano Pablo, pero también la iglesia en la expectativa, porque recuerden que esta carta ellos la recibían y la leían toda a la iglesia de un solo. Yo me imagino a la gente en la iglesia escuchando ese día la lectura de la carta y como que ya estas últimas palabras finales son como de, qué alegría saber lo que nuestro hermano nos ha dicho. ¿Para quiénes ha sido de bendición estudiar esta carta a los filipenses? Bueno, espero que el Señor me use en esta mañana para que siga siendo de bendición la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar viendo, como ya lo he dicho, esos versículos finales de la carta a los filipenses. Así que vamos a ir al capítulo 4, versículos 10 hasta el 13 de esta carta de los filipenses, 10 al 23. Capítulo 4, versículo 10 al 23. Como acostumbramos a hacerlo, quisiera pedirle que si nada se le impide, pudiéramos colocarnos en pie por dar honor, por dar gloria y exaltación, no al predicador, sino al Dios de esta palabra. Así que vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor. Y dice así el pasaje: «Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo.
Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea para Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Esta es la palabra del Señor. Padre, gracias a ti te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por darnos esta enorme bendición en esta mañana, Señor, de poder leer tu palabra, pero también de poder escuchar lo que tú nos hablas o lo que tú quieres decirnos a través de ella, Señor. Aquí estamos, tu iglesia, Señor, reunida en este día en adoración a ti, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, porque reconocemos, Señor, que nuestra tendencia algunas veces es a distraernos. Reconocemos que a veces el cansancio, Señor, dejamos que nos domine y permitimos, Señor, que cualquier cosa nos distraiga. Por eso queremos pedirte, queremos rogarte, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo hoy nos mantenga, Señor, atentos, apercibidos, escuchando tu voz, Señor, porque no hemos venido a escuchar a un hombre, hemos venido a escuchar al Salvador, hemos venido a escuchar a Cristo. Así que habla, Señor, hoy y permite que tu pueblo te escuche. Obra, Señor, con poder en nuestros corazones, transformando, Señor, nuestras vidas para tu gloria, santificando a tu iglesia, Señor, dando crecimiento espiritual, pero también, Señor, rogamos porque abras, Señor, el corazón, Señor, de aquellos que aún no han creído en ti, Señor, de aquellos que todavía no te reconocen como Señor y Salvador, de aquellos que todavía no entienden su necesidad de ti, Señor. Hácelas ver hoy, Señor, porque también entendemos que eso solo puede suceder, Señor, cuando tú obras en el corazón. Rogamos porque suceda lo que está escrito, Señor, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Hoy rogamos porque la palabra, Señor, traiga el oír y la fe. Así que de esta forma oramos y nos encomendamos a ti, Señor, también pidiéndote, Dios Todopoderoso, por aquel que está llevando esta responsabilidad, Señor, de proclamar tu palabra, porque, Señor, me ayudes, me asistas y que, Señor, sea tu palabra expuesta, Señor, no la mía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Yo no sé si usted ha estado cerca de un bebé recién nacido. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? No porque lo tuvieron, pero por lo menos estuvieron cerca de cuando nació, tal vez de su hermano, de su hermana, tal vez de sus padres. Y ese bebecito recién nacido, usualmente, ¿en brazos de quién quiere estar? ¿Del tío? ¿De la tía? A veces ni del papá. Los padres nos ponemos celosos a veces porque decimos, ese niño no me quiere. Soy su papá, pero quiere estar nada más es con su mamá. Pero yo creo que es natural, porque usualmente un bebé, sobre todo aquellos que están alimentándose desde el seno de su madre, ese es su lugar más seguro. Es el lugar en donde se sienten en confianza. Es el lugar en donde saben que pegan un grito y lo van a consentir. Que pegan un grito y le van a revisar si es el pañal que ya necesita cambio. Que pegan un grito y saben que lo van a llevar al seno para que se alimente. Y yo creo que ese llorar usualmente no es siempre una pataleta, aunque a veces es pataleta. Pero usualmente es llamando la atención de su madre. Pero, ¿qué sucede cuando esa madre lo suelta a los brazos de otra persona? La mayoría de las ocasiones. Se siente feliz el bebé, que empieza
¡ay! Un gritico que usualmente no queremos escuchar, ¿verdad? Y algunos que lo recibimos como que toma, te lo devuelvo. ¿Por qué suele pasar eso con el bebé? Yo creo que es una manifestación de decir, ya no me siento seguro. Yo necesito volver a ese lugar donde yo me siento en confianza. Y esa confianza se la brinda a su madre. Esto no es como para hacer que aquellas que son madres se llenen hoy de mucha jactancia. Quiero usar esto como ilustración para hacernos pensar en este pasaje. Porque en este pasaje, ya en estas palabras finales de Pablo, vamos a ver nuevamente el corazón de Pablo. Providencialmente yo les estuve predicando en el capítulo 1 acerca de ese corazón de Pablo. Estaba gozoso y su gozo se fundamentaba en que el reino de los cielos estaba avanzando y que se estaba proclamando el evangelio sin importar cuál era su circunstancia. Pero en este momento ahora vemos a Pablo, primero en esa disposición de agradecer a los filipenses por la ayuda que él recibió, pero también mostrando en quién confiaba su corazón. En quién confiaba su corazón, ya sea en la abundancia o ya sea en la escasez. Y yo creo que Pablo aquí se presenta de alguna forma como ese bebé, aquí como una ilustración para ayudar a entender, como ese bebé que se siente siempre tranquilo y seguro y su confianza plena no está en los filipenses, no está en las demás iglesias, aunque él agradece a todos los hermanos que colaboran con su labor, sino que su confianza está siempre en Cristo, sea cual sea la circunstancia. Y tal confianza tiene él en Cristo, que él puede vivir alegre, sea cual sea su situación. Así como el bebé está cerca de su madre, así sea que la mamá no se haya bañado en todo el día, porque estuvo ocupada, y su papá sí está recién bañadito, fresquito, pero nada, quiere estar allí, con su mamá, porque ese es su lugar seguro y de confianza. Y así es Pablo. Es parte de lo que nos va a presentar este pasaje. Es como quien dice por ahí, como dice el refrán, al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Así está Pablo. Él se acercó al árbol que más le va a dar sombra, o al único que le puede garantizar siempre esa sombra de alguna forma. Entonces, yo creo que una forma fácil en la que podríamos ver este pasaje sería como ver toda esa gran porción en donde él está agradeciéndole a los hermanos de la iglesia en Filipos, y luego como ese saludo final donde se despide. Pero yo quisiera hacer algo diferente. Yo quisiera que pudiéramos ver o acercarnos a este pasaje de la siguiente forma. Yo quisiera que pudiéramos ver la primero que vamos a ver es que Pablo está agradecido con esa iglesia, pero confiado en Cristo. Y eso es diferente. Él está agradecido con ellos, pero su confianza no está en ellos, está en Cristo. Ese es el primer punto que vamos a ver. Segundo, vamos a ver a esa iglesia en Filipos. Y lo que vamos a ver es que esa ayuda fue para Pablo, pero realmente fue una ofrenda para Dios. Eso va a ser nuestra segunda idea para revisar el día de hoy. Una ayuda para Pablo, pero una ofrenda agradable a Dios. Y por último, vamos a ver entre una iglesia local y la iglesia universal. Yo creo que es algo muy interesante, justo a punto de culminar esta carta. Entonces vamos a ver esta primera idea, y quiero al final poder demostrarte con esas ideas de que la iglesia debe confiar en Cristo en cualquier circunstancia. Eso es lo que quisiera mostrar al final con toda esta enseñanza de hoy. Confiemos en Cristo, hermanos, en cualquier circunstancia. Lo vamos a aprender de estas tres ideas que quiero presentarles. Entonces, vamos a ver lo primero. Y es que Pablo está agradecido con ellos, pero confiado en Cristo. Y esta va a ser como la parte más extensa de la exposición de este pasaje. Así que es donde más me voy a demorar en tiempo, por decirlo de cierta forma. Pablo quiere expresar gratitud. Yo quiero que, a pesar de que pensemos en que él quiere decirle que está confiado únicamente en Cristo, yo quiero que podamos ver en el pasaje que él está siendo intencional en agradecerle a estos hermanos por esa ayuda que él ha recibido de ellos. De hecho, un dato importante de esta carta, ya para al finalizar viendo esto que está aquí, es que Pablo les escribió la carta justo para darle agradecimiento a ellos por esa ayuda que le habían enviado a través de Epafrodito.
Es decir, él recibe la ayuda y Pablo está agradecido de tal forma que él quiere escribirles una carta. Aprovecha la carta para hablarle de todo lo que nosotros vimos, pero una de sus intenciones era agradecerle a la iglesia. Entonces no es que Pablo no se sienta agradecido de corazón y realmente con esta iglesia. Él está agradecido por esta ayuda. De hecho, él dice en el versículo 10, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Y esto no es la primera vez que esta iglesia ha hecho esto para con Pablo. Tal parece que desde que Pablo plantó esta iglesia, porque tenemos que recordar quizás algunos datos que al principio nos enseñaba en el estudio de esta carta el pastor Moisés. Es una iglesia plantada por Pablo. Ahora, claramente Pablo no era parte de esta iglesia en sí. Él fue un misionero que vino desde la iglesia de Antioquía a plantar esta iglesia y por un tiempo estuvo con ellos, pero luego Pablo siguió su caminar como misionero. Y desde que Pablo plantó esta iglesia, tal parece que esta ha sido una iglesia también agradecida con Pablo, porque ha sostenido de cierta forma en el tiempo el ministerio de Pablo, ayudándolo cada vez que ellos tenían la oportunidad. Entonces ellos no era la primera vez que ayudaban con una ofrenda a Pablo. Miren lo que dice el versículo 15. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron me mandaron ayuda más de una vez, Entonces, a pesar de que Pablo está expresando agradecimiento a la iglesia, yo quisiera mostrar de que es la intención de Pablo. Una de las intenciones de Pablo es darle gracias. Él está agradecido, él no es un desagradecido, pero él también hace una serie de aclaraciones, mientras él va expresando esa gratitud a ellos. Él está finalizando con esa acción de gracias a ellos, pero mientras él hace esa acción de gracias, él hace unas aclaraciones. No sé si te diste cuenta en la lectura de que él aclaraba una cosa y otra. De hecho, dice el versículo 11, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. ¿Sí ves? Que Pablo está diciendo gracias filipenses, pero también quiero aclararte algunas cosas filipenses. Entonces él dice, no es que yo haya pasado necesidad alguna vez, no es que yo esté intentando incluso sobornarlos con estas expresiones bonitas para que ustedes me sigan dando una ofrenda. Yo quiero exaltar lo que ustedes han hecho, pero también quiero aclararles algunas cosas. No es que yo haya pasado necesidad alguna vez. Y de hecho, algo mucho más profundo dice Pablo a esta iglesia. Dice el versículo 12, sé. ¿Cómo empieza? Sé. Decir, yo sé. Sé que vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y estas son de las aclaraciones interesantes de este pasaje. Así que yo creo que es importante que nosotros podamos notar. Pablo en este momento no está exhortando a esta iglesia, como vimos en el capítulo 3, no está diciéndole, echen a esos perros, esos falsos maestros, ya no está hablando de esa forma. Ya no está diciéndoles, sean humildes, él está hablando de sí mismo. Les está dando gracia, pero él está hablando de sí mismo. Él está diciendo, hermano, yo les agradezco mucho, pero quiero que sepan que Dios los usó a ustedes. Ustedes son un instrumento. Y yo agradezco esto que ustedes hicieron, pero fue Dios detrás de ustedes. Y por eso es que en el versículo 10, cuando empieza toda esta porción, él dice, cuánto alabo al Señor. Yo no sé si ya estoy tratando de mostrarte un poco más a detalle esta idea, pero yo creo que lo que Pablo está aquí queriendo mostrar de su corazón es que él entiende quién es el que está orquestando todas las cosas. Y no es el líder de la iglesia en Filipenses. No es aquel hombre encargado de administrar las ofrendas de la iglesia en Filipenses. No, es el Señor de los filipenses. Es el Señor de Pablo. Es el Cristo de Pablo. Pablo entiende que si él está en una situación de escasez, es porque el Señor suyo lo ha llevado a esa situación. Pablo entiende que si él está en una situación de abundancia, es porque el Rey del Universo también lo ha llevado a ese momento de abundancia. Y Pablo dice en los dos,
he aprendido, hoy sé vivir de esas dos formas. Algo muy interesante, porque ¿quién de nosotros puede decir, yo sé vivir en la escasez? Y es interesante que en el momento en que Pablo está escribiendo estas palabras, le está hablando a esta iglesia, y recuerden que una expresión recurrente de la carta ha sido regocíjense, sientan gozo, alégrense. Una y otra vez Pablo diciendo estas cosas. Y ahora Pablo está una vez diciendo, yo estoy regocijado. Pero recuerda que Pablo no está en un penthouse en este momento. Esto no es un tiempo de abundancia. Pablo no está en este momento en un centro comercial comprando ropa, juguetes y un montón de cosas para él. No, Pablo está preso, en cadenas. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en el capítulo 1? Pablo entonces lleva un tiempo allí esperando una reunión con el César y no sabemos cuánto tiempo exactamente estuvo ahí. Tal vez un año, tal vez más, pero este hombre estaba preso. Mientras tanto, ¿cómo estaban los filipenses? Libertad, gozando de la libertad que no tenía Pablo, pero Pablo no está expresando una queja. Pablo les agradece a ellos, pero al mismo tiempo él quiere expresar en dónde está su gozo. Él está alegre porque él dice, cuánto alabo al Señor. Es decir, yo estoy regocijado, yo estoy lleno de gozo, a pesar de cualquier circunstancia. Voy a contarte, préstame atención, una ilustración para ver si esto puede ayudarnos a entender algo. Yo trabajé en mecánica por varios años. Y yo creo que hay algo del funcionamiento del motor del carro que nos puede ayudar a entender esto. En el motor del carro, para su funcionamiento, hay dos elementos que ayudan a el funcionamiento del motor en la temperatura que el motor necesita funcionar. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado cerca de un capó cuando se abre de un carro, cuando se detuvo después de haber venido de viaje. Eso no está frío, eso está bien caliente. Es decir, el motor necesita funcionar a cierta temperatura y no a una temperatura baja, a una temperatura muy alta. Pero hay dos elementos que ayudan en el funcionamiento de la temperatura del motor. Uno es el termostato y otro es como el termómetro o el sensor de temperatura. Yo le voy a llamar termómetro. Usualmente, ¿qué hace un termómetro? Un termómetro mide la temperatura y de alguna forma lo que hace es informar, se calentó, está caliente, está frío. Eso hace un termómetro, ¿verdad? Entonces, ese elemento se encuentra dentro del funcionamiento del motor, pilotando de su temperatura, y lo que hace, como quien dicen por ahí, es un grito si la temperatura se sobrelevó. Pega un grito, informa, eso está muy caliente, pero no hace más nada. Es decir, si la situación se puso dura, ¿qué hace él? Nada. Y más bien, esas circunstancias complejas como que lo moldean a él para que siga gritando y gritando, se elevó la temperatura y sigue subiendo y sigue subiendo. Yo creo que a veces así somos nosotros cuando viene la dificultad y la escasez, ¿verdad? Como el termómetro, lo único que hacemos es gritar y a veces quejarnos y decir, está difícil esto, está difícil esto. Pero está el otro elemento dentro del funcionamiento del motor, que es el termostato. Y el termostato es una válvula térmica que lo que hace es que al él recibir cierta temperatura, él va a ayudar al motor, permitiendo que a veces el agua se mantenga ahí hasta que alcance la temperatura de funcionamiento, o a veces permite que salga esa agua caliente y que entre otra agua más fría y se regule la temperatura del motor. Entonces, fíjense la diferencia entre estas dos cosas. Por un lado tenemos a un elemento que solo hace bulla y dice, está la temperatura alta, pero ahora tenemos otro elemento que sí actúa, que esas circunstancias no lo hacen como que simplemente gritar, sino que toma una acción y decide ayudar y cambiar esas circunstancias. He dicho todas estas cosas porque yo creo que nos ayudan a entender aquí el corazón de Pablo. Porque el corazón de Pablo en las circunstancias, él no se dejaba moldear por ellas, sino que él confiaba tanto en Cristo y en lo que Cristo es, que él decía, yo voy a actuar más bien en medio de estas circunstancias y a moldear estas circunstancias confiando en Cristo, no negando las circunstancias, sino diciendo yo puedo confiar en aquel que está detrás de estas circunstancias. Entonces yo creo que Pablo no era un termómetro, yo creo que Pablo entonces era como un termostato, que él, las circunstancias no lo cambiaban. Yo quiero decirte esto porque Pablo nos dice
lo siguiente: he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y luego dice el versículo 13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Entonces estamos viendo, mis hermanos, cómo Pablo nos está dando un dato muy interesante en este pasaje. Y es que el gozo de Pablo, la alegría de Pablo, la confianza de Pablo en Cristo no estaba condicionada a su situación entre la abundancia o la escasez. Él tenía una confianza plena en Cristo y podría disfrutar, no negando las circunstancias. Pablo vivía en un gozo o en un contentamiento, que es lo que él dice aquí: he aprendido el secreto de vivir. Otros pasajes dicen de estar contento en cualquier circunstancia, y algunos por eso le llaman a este pasaje como el secreto del contentamiento, porque Pablo está diciendo: yo he aprendido a estar contento. Alguien decía, hay una diferencia entre estar feliz y otra cosa es estar contento, porque a veces el estar feliz es como cuando tengo todas las cosas suficientes que yo quisiera, estoy feliz, pero cuando no las tengo, no estoy feliz. Y como que la diferencia es: yo estoy alegre, porque aunque las circunstancias no están con todo lo que yo quisiera tener, yo puedo estar alegre, porque confío en que Cristo aquí, si ese es el caso de Pablo, está detrás de esta situación. Dice el versículo 19, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite. Fíjense que Pablo nos está transmitiendo aquí una idea importante, y es, mis hermanos, yo creo que Pablo nos está hablando de la providencia de Cristo que él ha aprendido. La providencia de Cristo quiere decir de que Cristo todo lo controla en el universo. Y Él hace que todas las cosas cooperen según sus propósitos y para su gloria. Entonces yo creo que eso es lo que Pablo aprendió. Y es muy interesante decir la expresión de Pablo que dice aquí: yo lo aprendí. Es decir, esto no es algo con lo que yo nací. Esto es algo que yo aprendí. Pero la palabra originalmente allí hace referencia a alguien que indujeron, así como cuando alguien entra a un ritual para pertenecer a cierta secta y ahí le revelan como todos los misterios de esta secta. Así que Pablo lo que está diciendo: yo lo aprendí, pero a mí me metieron allí, me hicieron que yo aprendiera esto. Algunos dicen que justo lo que ha pasado en la vida de Pablo, en todo el proceso en el que Dios lo ha llevado, es lo que lo ha hecho aprender a conocer quién es su Dios. Y es interesante porque podemos ver varias historias de él, donde podemos ver esa providencia. En el libro de Hechos, no sé si usted lo ha leído, el Señor le dijo a Pablo que él iría y predicaría a los gentiles, es decir, hasta los confines de la tierra. Y en cierta ocasión él va en un barco que empieza a naufragar y todos los marineros se asustan y Pablo está tranquilo. Pablo dice: vamos a llegar, porque el Señor había dicho: hasta allá llegaría. Y llegan a un lugar donde incluso lo pica una serpiente. Y Pablo está tranquilo, no en que él sea de hierro, no le va a pasar nada, sino en que él sabe que Dios va a cumplir sus propósitos y que cada cosa funciona para que esos propósitos de Dios se cumplan. Entonces Pablo está diciendo: aún la escasez o la abundancia en mi vida hacen parte de sus propósitos. Así que yo puedo estar alegre. No que no sienta hambre, pero yo he aprendido a confiar en Cristo en medio de cualquier circunstancia. Este versículo 13, donde dice: todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es muy popular. Y de hecho, mal utilizado, mal interpretado, mal enseñado en muchas ocasiones. Porque solemos pensar que allí lo que está diciendo, y enseñanzas como la del Evangelio de la Prosperidad, nos dicen una mentira, y es que nosotros podemos hacer todo lo que queramos porque Cristo nos da las fuerzas. Entonces podemos tirarnos de aquí del techo, del tercer piso de este lugar: Cristo me da la fuerza y ahí voy, como si me fuera a levantar. Podemos tirarnos al río Magdalena desde el Pumarejo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas cosas no las usan como aplicación, pero sí dicen como: si tú quieres ser presidente, si tú quieres tener casa, si tú quieres tener carro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es eso lo que nos está diciendo Pablo aquí. Pablo lo que está diciendo es: en medio de cualquier circunstancia, Él me dará las fuerzas. Él está detrás de eso. Y además, recuerden lo que dice el versículo 19: el Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesite. Es decir, Pablo confía en que Cristo conoce su necesidad, en que Cristo está detrás de esa necesidad, pero que Cristo las proveerá conforme
a sus propósitos. Y eso es muy interesante. Hermanos, nuevamente Pablo está agradecido con la iglesia en Filipos, pero reconoce que su proveedor es el Señor. Él entiende que ellos son el instrumento. Me llama mucho la atención de que él dice, ustedes habían estado intentando hacerlo, pero no tenían la oportunidad, porque Pablo dice, yo sé con esto de que no son ustedes, son el Señor. Y llegó en el momento en que el Señor lo permitió. Porque no se trata de lo que ustedes y yo queremos, sino de cómo el Señor orquesta todas las cosas. Entonces la confianza de Pablo no eran las iglesias, era la providencia de Dios, la soberanía de Dios actuando detrás de todas las cosas. Y Pablo aprendió, él fue iniciado en este secreto importante de estar contento con lo que tiene. Las circunstancias, una vez más, no definían la alegría de Pablo. Él confiaba en que el estado en el que él se encontraba, fuera abundancia o fuera escasez, era lo que Dios había provisto para él. Y en cualquier situación sería fortalecido por Cristo. Pablo sabía que Cristo conocía sus necesidades, que Él las supliría, pero una vez más, no lo iba a hacer conforme lo quería Él o conforme lo quería la iglesia en Filipenses, sino conforme Cristo lo dispusiera. Entonces, Pablo no solo agradece, él quiere mostrarles la importancia de confiar en Cristo. Yo espero con esto, hasta este momento, mostrarte que nosotros podemos confiar en Cristo en cualquier circunstancia. Yo no sé cuál es tu situación en este momento, si es abundancia, si es escasez, pero si tú estás en Cristo, quiero decirte algo, Cristo conoce tus necesidades. Ahora hay algo muy importante, necesidades, no deseos. Necesidades, Cristo las conoce y puedes confiar en Cristo, aun cuando estés en escasez. Él te dará las fuerzas, pero recuerda, Él actúa según sus propósitos y estar en escasez es algo que toca la puerta de cualquier casa, pero hará parte de los propósitos del Señor. No debes dejar de que las circunstancias moldeen tu alegría en Cristo, tu confianza en Cristo, porque hermanos, qué triste sería que confiáramos o que nos alegráramos en Cristo dependiendo de lo que tenemos. Porque nada de lo que está aquí es seguro. Incluso algún día moriremos y qué haremos con esas cosas. Entonces nuestra confianza debe estar en Cristo, mis hermanos. Entonces para quienes estamos en Cristo, quiero decirte algo muy importante. Cristo no promete una vida de prosperidad continua en este mundo a su pueblo. Si tú estás en Cristo, recuerda esto. Porque algunos vivimos a veces engañados porque hemos recibido a veces una enseñanza falsa o falsas promesas o hemos interpretado mal alguna parte de las Escrituras. Cristo no promete una vida de prosperidad continua en este mundo. No es así. Él no promete una vida de comodidades aseguradas hasta que Él venga. No es así. Él promete que suplirá nuestras necesidades básicas. Recuerda lo que el mismo Cristo dijo en Mateo 6, 31 al 33, Él dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos, que beberemos, que ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Hermano, Cristo conoce tus necesidades. Iglesia, fidelidad a su palabra. Cristo conoce sus necesidades. Así es nuestro buen Dios. Pero dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará lo que necesitan. Sin embargo, en esto Jesús no nos dice cómo es que Él nos dará estas cosas. Tampoco nos dice que siempre las tendremos en abundancia. Si estamos entendiendo el mensaje, hermanos, ahí. Cristo no nos dice cómo Él nos las va a dar. Él dice que nos dará alimento, ropa, vestido, bebida, pero Él no te dice que te dará bandeja paisa todos los días. Que todos los días habrá churrasco. No dice esas cosas. Pero tal vez el alimento llegue de distintas formas. A veces llegue con churrasco, a veces bandeja paisa, pero a veces será arroz al puente, arroz a la nieve. Pero será parte del cumplimiento y del cuidado del Señor y de Él suplir esas necesidades. Hermanos, tampoco Dios dice que eso lo tendrás las 3 comidas todos los días. Él no te va a dejar morir de hambre, aunque es posible que eso suceda.
Si eso es necesario para cumplir sus propósitos, tal vez suceda. Pero tenemos que, hermanos, por eso confiar es en su providencia, en que Él tiene propósitos, que sus propósitos son gloriosos y que nosotros podemos confiar en Él. Ciertamente nosotros podemos confiar en su providencia porque Él cuida de su pueblo, pero Él actúa no según nuestros deseos, no según nuestros planes, sino siempre según sus propósitos. Y por eso no siempre tendremos abundancia, pero lo maravilloso es que si estamos en Cristo, Él será nuestra fortaleza. Él será nuestra fortaleza. Hay abundancia o hay escasez, por eso Pablo dice, he aprendido ese secreto. Y mi confianza, mi fortaleza es en Cristo. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de tirarnos allí en la calle 30 y atravesarnos y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nada me va a pasar. No, se trata de aprender a confiar en Él, sea en la escasez o sea en la abundancia. Así que, iglesia, fidelidad a su palabra, confía en Cristo, no dependiendo de las circunstancias, no dependiendo de la escasez, no dependiendo de que haya abundancia. No, confía en su providencia, porque Él soberanamente estará detrás de cada situación, operando para sus propósitos. Yo creo que nos ayuda también recordarles la historia de José, del libro de Génesis. ¿Se acuerdan todo ese suceso? José, el hijo que quizás mimó mucho a su papá y sus hermanos celosamente, a punto de matarlo, pero luego se les ocurre una mejor idea, vamos a venderlo, y lo venden y le dicen a su papá, mira, un animal se lo devoró. Pero todo esto termina, toda esta historia termina de una manera muy interesante en la palabra del Señor, porque José lo llevan preso, pero este hombre pasa por distintas circunstancias y termina siendo la mano derecha del emperador de la época, y resulta que en medio de una escasez, ahora él administraba el alimento, prácticamente como que de toda la tierra o del mundo conocido en ese momento. Y fíjense cómo termina toda esta historia, de estos hermanos que lo vendieron. Después tuvieron que ir a buscar comida en donde él era el que administraba la comida. Él se da cuenta que llegó su familia, llega el momento en que se reencuentra él con toda su familia, muere al final después su papá. Pero fíjate lo que dice Génesis 50, 19 al 20. Dice, pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Todo lo que sufrió José, y ahora José, como Pablo, aprendió el secreto del contentamiento. Ahora entiendo que detrás de todas esas cosas estaba el Dios Todopoderoso. Es lo que dice Pablo allá. Detrás de la escasez, pero también detrás de la abundancia, está Cristo. Y yo necesito en cualquiera de las dos fortalecerme en Cristo. Porque es interesante, la mayoría de las personas en este pasaje hablan de la situación de escasez, pero yo no necesito fortalecerme en Cristo solo en escasez, también en la abundancia. Porque en la abundancia también nos olvidamos a veces del Señor y empezamos a confiar en nosotros otra vez y en esas cosas que tenemos. Y en ambas situaciones nosotros, hermanos, necesitamos a Cristo. Y para aquellos en este lugar que no están en Cristo, quiero decirles algo. Tal vez te encuentres aquí con escasez económica en este momento. Tal vez en tu nevera no hay alimento ahora que llegues. Esa es una realidad difícil. Y yo lo he vivido y puedo entenderte. Yo no te puedo dar una falsa promesa en esta mañana diciendo que Dios va a cambiar esa situación hoy. Eso lo harían algunos diciéndote una mentira. Pero yo sí quiero hablarte de una escasez peor que tú tienes y que quizás no conoces. Tú tienes una necesidad espiritual. Porque tú tienes escasez de vida espiritual. Porque estás muerto, de acuerdo a lo que dice la Escritura, por causa de tus delitos y pecados, estás muerto espiritualmente. Tú no puedes tener esta esperanza de este Cristo. Y de hecho, quiero contarte de por qué nosotros, la Iglesia del Señor, confiamos en esa providencia de Cristo. Porque nosotros podemos creer de que Él suplirá esas necesidades básicas en este mundo, porque Él ya proveyó para nosotros la mayor necesidad que teníamos. Porque al igual que tú, todos nosotros estábamos condenados a la ira de Dios, estábamos muertos, esperando que Dios hiciera justicia, porque Él es un Dios justo y nosotros hemos pecado contra Él, pero Él proveyó un Salvador.
y Él envió a su Hijo. Y Cristo vino y se encarnó por nosotros y murió para darnos perdón, para darnos salvación, para ofrecernos ahora vida eterna cuando estábamos muertos, para ofrecernos la esperanza de un mundo venidero en donde no habrá muerte, en donde ya no experimentaremos la ira de Dios. Quiero recordarte, si has estado siguiendo esta serie aquí en esta iglesia, o si es primera vez que estás, quiero leer para ti lo que dice, de hecho en el capítulo 2, versículos 6 al 11, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Dice, aunque Él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante Él, nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto hizo Cristo por nosotros. Él era Dios, pero se humilló a tal punto que se hizo como nosotros y fue a la cruz y murió. Siendo Él el dador de la vida, Él proveyó para nosotros el recibir la justicia santa de Dios, y en su resurrección nos prometió vida eterna. Así que Él proveyó el Salvador que nosotros necesitábamos. Y ese es el que sí te puedo decir hoy, que sí puede cambiar esa situación de ruina y de escasez espiritual que tú tienes. Es lo que tú necesitas mayormente. Tal vez Dios pueda cambiar esa situación de escasez económica o de alimento, pero tu mayor necesidad no es esa, es Cristo, es de un Salvador, es de que perdonen tus pecados, es de que te limpien de todas las culpas, porque si eso no sucede y si no te arrepientes de esos pecados, un día enfrentarás su ira. Y este es el momento en el que Él puede ofrecerte aquello que puede suplir esa necesidad, y es solo Cristo. No son tus obras, no hay nada que tú puedas hacer para cambiar esa situación, pero Dios ha provisto a su Hijo. Él ha suplido esa necesidad para aquellos que creen en Él a través de Cristo y de su sacrificio. Entonces, con esto yo creo que puedo ya hoy decirte, confía en Cristo en cualquier circunstancia. Confía en Cristo en cualquier circunstancia. Iglesia, fidelidad a su palabra, confía en Cristo en cualquier circunstancia. Y espero que ya entiendas a qué me refiero a cualquier circunstancia, sea abundancia o sea escasez. Podemos confiar en Cristo y Él será nuestra fortaleza. Ahora quiero que pensemos en mi segunda idea. Yo les dije que la primera iba a ser la más extensa. Pablo está recibiendo una ofrenda, una ayuda de esta iglesia, pero para mí yo creo que hay una idea aquí que Pablo también quiere presentarle a esta iglesia, y es, esa ayuda fue para mí, pero para Dios, pero fue algo mejor que una ayuda para mí, porque fue una ofrenda agradable a Dios. Y eso yo creo que es importante también apreciarlo en este pasaje. A pesar de que Pablo deseaba expresar nuevamente esa gratitud, él también quería ir más allá de mostrarles gratitud, y era ayudar a esa iglesia a ser consciente de que más que una ayuda para él, ellos ofrecieron una ofrenda agradable a Dios con esa ayuda. Es interesante lo que dice el versículo 17, dice: no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Pablo ya les ha aclarado, hermanos de Filipenses, yo los amo y estoy muy agradecido con ustedes, pero quiero que sepan algo, les voy a decir cosas, no para que me sigan dando, sino para que entiendan lo espiritual que ustedes acaban de hacer. Y él les dice, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Y él les dice, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. A veces nosotros leemos estas cosas, hermanos, y pasamos muy rápido. Pero Pablo no intenta manipular aquí a estos hermanos, pero sí quiere recordarle a los filipenses, ustedes hicieron no un acto de caridad, ustedes hicieron un acto espiritual al ayudarme con esta ofrenda. Más que dar al viejo plantador de esta iglesia, ustedes están invirtiendo sus recursos en el reino de los cielos. Ustedes están haciendo el mejor negocio del mundo.
Ustedes estaban invirtiendo para el avance del Evangelio. Porque al ayudarme a mí, ustedes están aportando para el avance del Evangelio. Una de las cosas repetitivas en esta carta, yo no sé si te diste cuenta en el estudio, en el camino, de que Pablo habla mucho del avance del Evangelio, de la necesidad del avance del Evangelio, de estar dispuesto a ser siervos que estén comprometidos con el avance del Evangelio. Y en algunos momentos él habla de la predicación del Evangelio, de participar en la predicación del Evangelio. En el capítulo 1 él les dice, ustedes han participado conmigo en el avance del Evangelio. Y a veces nosotros pensamos que participar en el avance del Evangelio y en el reino de los cielos es predicando el Evangelio siempre. Pero aquí Pablo está diciendo, no solamente es eso. Cuando tú aportas, Filipenses, cuando aportaste de esta forma para ayudarme, también tú aportaste para el avance del reino de los cielos. Entonces esta parte, hermanos, nos ayuda a tener un mejor entendimiento del dar, creería yo. Y por eso yo quiero resaltarlo. Porque ellos han dado esta ofrenda para Pablo. Pero Pablo ha usado esto para darnos algunos principios importantes. Lo primero que quiero decirte es que Pablo está diciéndoles que dar de esta forma es un acto de adoración. Es decir, cuando nosotros ofrendamos, cuando damos en la iglesia, cuando estamos dando para las cosas de la iglesia, para aquellos servidores de la iglesia, para ayudar al necesitado de la iglesia, estamos adorando a Dios. ¡Wow! A veces no apreciamos estas cosas. Y nuevamente, como Pablo, quisiera ser alguien que confía plenamente en Cristo en cualquier circunstancia. Yo he aprendido un poco de eso, pero no estoy en el nivel de Pablo. Y no estoy diciendo esto tampoco para manipularte. Quiero decirte lo que dice la palabra. Y Pablo dice aquí, eso fue un olor fragante para Dios. Fue una ofrenda que aceptó Dios. Es decir, no solamente la acepté yo, Filipenses. Eso fue algo que subió al cielo. Eso fue algo que Dios vio con agrado. Así que dar es un acto de adoración. Dar es participar del avance del reino de los cielos. Esto han hecho ellos. Dar es una manifestación de confianza en aquel que suplirá nuestras necesidades en Cristo. Porque eso es lo que dice aquí Pablo también a esta iglesia. Él suplirá todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. De hecho, suplió ya la mejor o la más grande de todas. Entonces nosotros no damos para que Dios llene nuestra nevera. Damos porque Él ya llenó nuestras vidas con su gracia y su Espíritu Santo. Damos porque Él ya sació nuestra mayor necesidad en Cristo. Es interesante que Pablo en su segunda carta a los Corintios le dice, Cristo se hizo pobre para hacerlos a ustedes ricos. Y no rico en tener aquí fortunas, sino ricos en la gracia que se nos ha ofrecido en el Evangelio. Cristo hizo eso, mis hermanos, por nosotros. Nosotros damos para que el Evangelio sea proclamado. Y de esa forma ahora Cristo llene también las necesidades espirituales de aquellos que todavía no le conocen. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 que Pablo dice, estando aquí preso, ahora Dios ha usado esto para que toda la guardia escuche del Evangelio? Cuando nosotros damos, hermanos, estamos aportando un granito para el reino de los cielos, para que aquellos que están teniendo la mayor necesidad, que es la espiritual, puedan escuchar el Evangelio y sea saciada esa necesidad espiritual que tienen. Cristo no solo suplirá las necesidades de su iglesia, Él usa también a su iglesia para ese fin. Y eso es algo bonito que vemos en este pasaje. Porque Pablo está diciendo, hermanos, confíen en que Cristo suplirá todas nuestras necesidades en Cristo. Pero Pablo también está diciendo, Él los ha usado a ustedes. Hermanos, Cristo va a saciar las necesidades de esta iglesia según su propósito, pero quiero que sepan algo también, Él los va a usar a ustedes mismos. Ahora, Él usará también a su iglesia universal. Algunas necesidades de esta iglesia local están siendo suplidas por la iglesia universal. Y no sé si ustedes saben eso, pero es como lo que vemos aquí en los Filipenses. Entonces Dios usa a su iglesia y por eso yo quisiera ayudarte y que tú te vayas aquí pensando en lo espiritual que es dar, en lo glorioso que es dar. Porque ¿se acuerdan que ahorita hablábamos de cómo nosotros, por un lado, luchamos en la escasez, somos como el termómetro y gritamos, Señor, qué dificultad, y nos quejamos? No nos alegramos en Cristo a pesar de esas dificultades.
Y nos olvidamos incluso de Cristo dando, tanto en la escasez como en la abundancia. Porque, hermanos, no entendemos que esto es un acto espiritual y de adoración. Así que para los que están en Cristo, yo quisiera decirles, ¿están adorando a Dios de esta forma? Recuerda que el Señor nos advierte frecuentemente acerca del amor al dinero, de la posibilidad de que nuestro corazón convierta las riquezas en un Dios y dejemos de adorar a nuestro Dios y empecemos a adorar a las riquezas. ¿Eres consciente de que al dar estás participando en el avance del reino? A veces queremos que mucha gente conozca del Señor, pero cuando es la hora de dar, para esto decimos, así no, que se me daña el paseíto, se me daña la compra de la pinta de diciembre, se me daña la compra del juguete. ¿Qué hacemos? ¿En dónde estás invirtiendo? Quiero recordarte una vez más las palabras de Cristo en Mateo 6, 19 al 21. Él dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Es tremendo. Esto es lo que hicieron los filipenses. Hermanos, ellos invirtieron en el reino de los cielos. Ellos aumentaron tesoros allá. Y no porque vamos a llegar al cielo y vamos a ver cajones así con monedas de oro para decir, ¡yuhu! Tenemos aquí tesoros de oro. No, es porque allá tenemos a Cristo y su presencia. Allá seremos saciados completamente de su presencia. Perfectamente con su gloria. Así que por eso aquí decimos, yo sé hacia dónde voy y por eso aquí contribuyo a que el reino avance. Por último, yo quiero llegar ya a esos saludos finales. Pablo dice el versículo 20 al 23. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Pero luego dice, denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios. Dice él, salúdenme a cada persona. Pero también dice, denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos. En particular, los de la casa del César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Hay algo muy interesante, mis hermanos, que yo creo que Pablo, para finalizar, nos quiere presentar también. Pablo está ahora mostrando una relación que se ha podido ver alrededor de la carta, pero ahora aquí lo está expresando mucho más claramente, porque Pablo no era el pastor de esta iglesia. Pablo fue el plantador de esta iglesia, pero Pablo no era el pastor de esta iglesia, ni el plantador, ni miembro de esta iglesia. Y seguramente varios de los que estaban con él preso no eran parte de esa iglesia. De hecho, algo interesante que nos dice el versículo 22 es que en particular los de la casa del César. Es posible que esté hablando de aquellos que eran parte de la guardia, a los cuales se les predicó el evangelio y se convirtieron. Porque la casa del César era justo aquellos que estaban cuidando de él seguramente mientras estaba preso y que se habían convertido. Y él dice, estos hermanos les envían saludos. Y esos no eran miembros de la iglesia en Filipos. Y yo quiero decirte esto porque yo creo que Pablo una vez más exalta aquí el avance del reino de los cielos. Pero cómo esto se desarrolla en la relación de la iglesia local con la iglesia universal. Quiero decirte varias cosas que en esta porción podemos ver. Primero, una de las cosas que también hemos visto en esta carta y es la iglesia es un pueblo santo. La iglesia camina a la luz de su Salvador, un Cristo santo, pero también al mismo tiempo es un pueblo que si bien es santo a los ojos de Dios, gracias al sacrificio de Cristo, también es un pueblo que está en proceso de santificación. Acuérdense que al principio él dijo, el que inició la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Y Pablo habla aquí en términos del pueblo santo una vez más.
Así que el pueblo santo no son solamente los filipenses, es el pueblo de Dios en todo lugar. Hermanos, la iglesia es el pueblo santo que va más allá de la iglesia de los filipenses. La iglesia es un pueblo santo que va más allá de Iglesia Cristiana Fidelidad a su palabra. No lo olvides, porque a veces lo olvidamos. Es un pueblo santo que va más allá de una iglesia local. Es un pueblo, pero también es una familia. Los términos que usa Pablo aquí es hermanos. Los hermanos de aquí, salúdenme a los hermanos de allá porque somos una familia. En el pasaje anterior, estudiaron hace una semana, se hablaba de ese conflicto que había entre Bodia y Síntique. Eso no puede quedarse allí en el pueblo de Dios, porque somos una familia. Pero sobre todo también porque el pueblo de Dios es un pueblo unido. Qué interesante es ver en estas palabras finales de que vemos una unidad en una iglesia que está ayudando a Pablo, pero también en el resto de la iglesia local que está cooperando en conjunto con los filipenses para el avance del evangelio. Hermanos, la iglesia es un pueblo unido que coopera en unidad. En unidad, internamente en la iglesia local, pero también externamente con otras iglesias locales. Esto lo estaba viviendo la iglesia en Filipenses y Pablo en relación con ellos. La iglesia es un pueblo regocijado en Cristo, porque dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Es un pueblo sostenido en su gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo es ver esto! Esta despedida de gratitud, de agradecimiento, pero también Pablo de decirle, aquí hay un pueblo que les ama. Aquí hay un pueblo que ora por ustedes, como dijo en el capítulo 1. Aquí también hay un pueblo santo. Filipenses, tengan ánimo, tengan regocijo. Trabajemos por el reino en unidad y mantengámonos firmes, como ha venido él insistentemente diciendo. Hermanos, nunca olviden que la iglesia va más allá de la iglesia local. Consideren siempre la bendición de cooperar con el pueblo universal de Dios. Porque a veces nos metemos en el círculo de solo la iglesia local, pero hay cosas que no podemos hacer para el reino de los cielos solos. Y tenemos que cooperar juntos. Pero también vive como lo que eres, un pueblo santo en Cristo. Persevera en la búsqueda de la santidad a través de Cristo y regocíjate en la gracia que te alcanzó y que seguirá trabajando en ti. Recuerda una vez más que Él inició la buena obra y también la perfeccionará. Persevera en la unidad junto con tu iglesia local. Lucha, porque tu corazón te va a jugar balas pasadas. Porque el pecado saldrá, pero que el evangelio sea tan glorioso, tan poderoso, que te lleve por amor a perseverar en la unidad por el avance del reino de los cielos. Trabaja con firmeza y todos juntos participen en todas las maneras posibles para que avance el evangelio, para que el reino de los cielos avance. Y caminamos de esta forma, como lo dije al principio, confiando en Cristo en cualquier circunstancia. Fidelidad a su palabra, puede confiar en Cristo como lo hizo Pablo, en toda circunstancia, sea la abundancia o sea la escasez. Y hermanos, tal vez algunos no estén en ese tiempo de escasez, pero es posible de que eso llegue en algún momento. Que Cristo nos inicie y nos enseñe este secreto de estar contentos, sea cual sea la circunstancia. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Oh Dios, a ti te damos toda gloria, a ti te damos, Señor, el honor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque nos has hablado a través de esta carta, Señor. Nos has llamado, Señor, a vivir para ti, para tu gloria, buscando, Señor, siempre tu reino. Oramos porque Iglesia Fidelidad a su palabra, Señor, sea una iglesia que se caracterice por la unidad, por la santidad, por el gozo en Cristo, por el regocijo en Cristo, pero también por ser una iglesia que trabaja arduamente, fielmente, esforzadamente, incansablemente, porque el reino de los cielos avance. No permitas, Señor, que esta iglesia
se centre solamente en ellos mismos. Es necesario trabajar internamente como iglesia local siempre, Señor, pero que no perdamos de vista la misión, porque tu misión va más allá de esta iglesia local. Y que podamos siempre apreciar las oportunidades de relacionarnos con otras iglesias locales, porque el pueblo tuyo, Señor, va más allá de fidelidad a su palabra. Pero ayúdanos también, Señor, en que aprendamos primeramente a vivir el Evangelio aquí, a vivir la unidad aquí, para que podamos tener unidad con otros y trabajar juntos, Señor. Ayúdanos a ser generosos, a adorarte de distintas formas, Señor, a participar del avance de tu reino. Yo oro por aquellos, Señor, que están en este lugar, que todavía no han considerado el unirse a esta iglesia. Que tú les ayudes a afirmarse, sea en esta o en otra, pero que haya un compromiso en sus corazones contigo y con tu iglesia para cooperar para el avance de tu reino, Señor. Oro por aquellos que ya son miembros, Señor, porque les ayudes en medio de las distintas situaciones que traerán conflicto en las relaciones. Que tu evangelio, Señor, provea siempre la unidad para que puedan caminar en amor. Pero también pido por aquellos que no te conocen y que están en este lugar, Señor, porque tu evangelio, Señor, pueda iluminar sus corazones y sus mentes. Porque tú suplas esas necesidades espirituales que ellos tienen en Cristo Jesús, Señor, porque les salves y porque permitas que ellos también puedan participar del avance de tu evangelio. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Amén. Amén.